Me acompaña Daniel Chávez Bello, chef venezolano radicado en Estados Unidos. Daniel ha trabajado en las cocinas más reconocidas del mundo y ha recibido en 2 oportunidades la codiciada estrella Michelin, una especie de Oscar en el mundo de la gastronomía. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido al Venezolano Hoy. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo te va? Gracias por esta invitación y bueno, muy contento de compartir contigo esta tarde. Sí, la verdad que Daniel, para nosotros en todo el grupo editorial del Venezolano y el Venezolano Hoy es un gusto poder conversar contigo porque hemos seguido de cerca tu trayectoria y toda la labor que tú has desarrollado justamente en la escena gastronómica mundial, que no es poca cosa, que ya obviamente vas a ofrecer detalles y quiero decirle a nuestra audiencia que con Daniel vamos a conversar primero porque es un venezolano que se ha destacado con todo su talento en el mundo de la gastronomía y además tiene varios proyectos interesantes que queremos compartir con ustedes. Daniel, un poco de ti para presentarle a nuestros seguidores. ¿A qué edad empezaste la cocina? Bueno, fíjate, muy buena pregunta. Yo crecí en restaurantes. Mi abuela materna tenía restaurantes y bueno, una familia de origen canario, asentada en Caracas, con siempre negocios de comida. Entonces yo crecí en cocina, ¿no? Para mí yo era muy hiperkinético de niño y parte aparte del deporte, que era con lo que más me reducía en la energía, bueno, era ir a casa de la abuela, a los restaurantes, tenía dos y pasaba, bueno, brincando entre harina, jugando con lo que encontraba en la cocina. Entonces, bueno, muy niño empecé, pero en verdad descubrí un poco que me gustaban los sabores, conversando con mi madre que me decía cuando cocinaba, ayúdame a sazonar esto. Y yo iba y le ponía un poquito de esto, un poquito de aquello, y le daba sabor. Luego, bueno, yo terminé el bachillerato, estudié Derecho, me dediqué a mi carrera de Derecho, En pero Caracas, siempre me Daniel, llamó en en Caracas, Caracas. en la Universidad Central, correcto. Que bueno, me gustaba la cocina, ¿no? Siempre, mi padre también era muy cibarita, le gustaban mucho los restaurantes y siempre tenía esa inquietud por la cocina. Un par de amigos que me dieron cierta influencia fue Paul Capecchi y Tomás Fernández, dos chefs venezolanos, muy buen amigo mío, los dos. Uh -huh. Eh, Luego, bueno, al terminar la carrera, abrí un cafecito en Caracas, se llama Urban Deli, y me fue bastante bien, me gustó, me involucré más con otro chef, y después de eso me mudé a Barcelona. En Barcelona me dediqué apenas llegar a la cocina, me enamoré de lo que era el mundo del restaurante y lo que llaman en España la restauración, y ahí empecé un poco a involucrarme en proyectos más interesantes. Trabajando en uno de los proyectos, bueno, me dieron un pequeño premio que era como cocinero joven del año y Uh -huh. parte del premio era el tuition o la matrícula en una escuela de cocina, la escuela Hoffman, recuerdo. Uh -huh. Bueno, estudié en la escuela Hoffman durante un año y de ahí seguí entrando a otras cocinas cada vez un poco más importantes. Trabajé en el Hotel Ritz, trabajé en el Hotel Arts, luego entré en Can Rabei, que era como un sueño, un sitio de producto muy conocido en Barcelona. Tenía 95 años en esa época ya de fundado. Ahí trabajé durante 3 años a la mano de Chuchú, que era Jesús, le decíamos Chuchú, un cocinero de la zona castellana, muy humilde, pero muy de lo que llaman allá de cucharas, ¿no? De esa Uh gente -huh. de la vieja escuela. Uh Y -huh. bueno, con él aprendí muchísimo. Luego seguí escalando un poco aquí y allá. Terminé trabajando en un restaurante muy famoso. Bueno, fue durante 12 años el mejor restaurante del mundo, que es el Bulli. Y ahí de verdad agarré una afición importante por lo que es la alta cocina. Y Sí, me dediqué perdón, y- sí, digo. sí, sí, Daniel, muy interesante porque, bueno, has resumido de una manera, pues, con una muy buena síntesis todo lo que ha sido tu carrera desde Caracas, pero antes de llegar al Bulli, que efectivamente le decimos, pues, a quienes nos escuchan que el Bulli estuvo considerado por muchísimos años como el mejor restaurante. De manera que Sí, Daniel, el venezolano que está con nosotros hablando en este momento, caraqueño, trabajó en el Bulli. La verdad que cuando yo conversé con él, y me dio
dio esas credenciales, me comentó, yo la verdad que me quedé gratamente impresionado y porque además sé la labor del concepto que era el bulli, porque más allá de decir, sí, que bueno, yo trabajé en el bulli, sabíamos lo que representaba justamente en la escena gastronómica del mundo ese restaurante y nuestro Claro. invitado de hoy, el venezolano Daniel Chávez Bello, estuvo allí. Pero Dani, te pregunto después, entonces, en todo ese tránsito, cuando tú decides irte a Barcelona, España, cuando empiezas a estudiar cocina, ¿a dónde fue a dar el derecho? Porque veo que de pronto ya no. Esas son las cosas de la vida en que tú dices, mira, me voy por el lado de la pasión más que por la profesión y convertí la pasión en profesión. En Barcelona, bueno, como te Sí, comenté sí. anteriormente, estuve en otros restaurantes como Can Robert, estuve en el Ritz, estuve en Campineda, bueno, varios proyectos. Te estoy hablando de unos 12 14 años de trayectoria hasta que, bueno, en el Bulli definitivamente eso es como la meca de la cocina, o era la Sí, meca de la cocina en esa época. así es. Ahí me sentí de verdad como que consagrado. Y luego una cosa muy curiosa que tenía ese restaurante es que la rotación de chefs que habían era inmensa, porque todos los chefs de esa época del mundo querían pasar, aunque sea un stage de 2 semanas ahí. Yo Exacto. tenía la oportunidad de conocer personas que están hoy en día entre los 50 y 100 mejores chefs del mundo, porque pasaban una semana, 2 semanas, un mes, hacían un stage ahí. Se me despertó una curiosidad muy grande por todo el tema de las texturas, porque persona que pasaba en esa época por ahí lo vivía y lo entendía. Y bueno, me dediqué a experimentar con distintos productos, distintas texturas, a aprender de Ferran, de Albert y de todo el equipo ahí. Y bueno, seguí mi paseo por restaurantes, como lo llamo yo, mi viaje por restaurantes, buscando siempre lo mejor. En un momento terminé en otro restaurante muy famoso que se llama Mugaritz, donde Ujú, me gustó la forma como ellos se aproximaban a las texturas, que era usando más productos naturales, semillas, ujú. cereales y otros productos que lograban esas texturas en vez de usar, digamos, productos químicos o aditivos. Y me pareció muy interesante porque como venezolano, canario, esa cantidad de productos naturales, semillas que nosotros tenemos en nuestra dieta pueden ser utilizadas para generar esas texturas. Por ejemplo, el lino, la linaza, Ujú. la chía, que hoy en día todo el mundo toma chía. Eso en su momento fue una revolución en ese medio de la cocina española. Y claro, yo lo conocía por mi abuela y por muchas abuelas que lo usaban a diario en nuestra infancia, ¿no? Tu abuela fue Bueno, clave, Daniel, sí, definitivamente que tu total, abuela, sí, total. total, porque incluso leía en una entrevista que le hicieron a Daniel hace ya un par de semanas y también hacías mención a tu abuela. Ahora, Daniel, me gustaría que nos ilustraras allí, por ejemplo, en el Bulli y estos restaurantes un poco. ¿Qué hacías? Porque como sabemos, en la cocina de un restaurante eso es una serie de ingredientes, elementos, engranajes, variables y también roles de Claro, diferentes cocineros, chefs. ¿Tú qué hacías claro, claro. concretamente? Bueno, mira, yo inicialmente a mí me interesó mucho el tema de la estación de pescado. Fue mi estación preferida durante años. Pero siempre vas moviéndote entre una y otra. Si tu objetivo es convertirte en un chef, tú tienes que pasar por todas las estaciones, postres, pescados, carnes, garbanjé, que sería la parte de entradas. O sea, cada restaurante tiene su estructura. La cocina francesa normalizó lo que es la gastronomía, entonces tienes un poco ese concepto de la cocina, de disciplina, de rigor ordenada, que la Ujú, puedes ver, por ejemplo, cuando ves la película de Ratatouille. Yo creo que no ujú, existe otra ujú. mejor película que represente una cocina como Ratatouille. Eh, y bueno, cocinas importantes como las del Bulli, Mugaritz, esos Ujú. sitios son como ir a un concierto de una orquesta sinfónica. Tienes un montón Así de es. cocineros y todo Ujú, funciona como un reloj. O sea, todo funciona perfecto. Por lo general en las cocinas de Europa se habla muy poco. Tú con una mirada ya tú le estás diciendo a la persona que te sigue lo que tiene que hacer. Para mí, por ejemplo, fue cuando llegué a Nueva York, el primer shock para mí fue el ruido dentro de las cocinas. La figura del expo, el expeditor aquí en Estados Unidos
fue una figura que me llamó la atención porque en Europa el chef es quien, digamos, dirige la cocina y pide los platos y es un poco el que lleva el ritmo. Ujú, ujú, En el caso de Estados Unidos se acostumbra a tener un expeditor, que no es el chef, y es quien lleva digamos, el pace, ¿no? ujú, Cómo van saliendo los platos y cómo va administrando las mesas. El tiempo lo maneja el expeditor. Claro, él pide los platos y eso es a veces es a gritos, ¿sabes? Dame esto, dame lo otro, no sé qué, se five maneja table, también 15, mucha mucha. atención, mucha atención, precisión y además, bueno, la presión de que tenemos unos comensales, tú lo decías muy bien. Daniel, tú sabes que me llamó la atención y quiero aprovechar esta conversación contigo al aire y es que conocer al comensal, ¿no? Entonces, ¿quién Sí, está? ¿No? Y yo recuerdo que tú lo narrabas en un encuentro que tuvimos hace un par de semanas y tú decías que quien disfrutaba de la comida, tú sabías quién estaba ahí, la manera como degusta, que come lento, correcto. y el que devuelve plato. Tú sabes, Daniel, que me decía un amigo también hace poco que trabaja en cocina, me dice, José Ramón, tú sabes que en el restaurante son los venezolanos los que devuelven platos. Y hay algunos que incluso identifican de que los champiñones son de lata. Entonces es muy interesante eso, porque son paladares exigentes Claro. que tienes en sala y te exige mucho, Daniel. Bueno, cuando te comento algo que te voy a comentar tres o cuatro detalles. Sí, sí. Piensa que cuando trabajas a un nivel de fine dining en los mejores restaurantes, tú tienes que entender que la mayoría de los clientes que tú tienes son clientes que van a celebrar una ocasión especial. Uh Que claro, eso es un tema muy delicado. Tú tienes que darle lo mejor porque es una -huh. ocasión especial. El segundo grupo de clientes es los que vienen a hacer negocios, ¿sabes? Gente que está por business, sentada en una mesa. Uh -huh. Eh, no es la experiencia de su vida, pero gente que está en las buenas mesas a diario, o sea, son muy exigentes. Uh -huh. Y lo tercero, bueno, tienes al cliente fijo de toda la vida, el que repite, que es el que en verdad el que más te ayuda, digamos, de una forma. Uh -huh. Luego aprendes un poco a entender la mesa, ¿no? A entender cuando yo, por ejemplo, siempre pido que el plato lo devuelvan y quiero ver qué plato, qué posición. Y bueno, en un momento ya terminas aprendiendo a leer un plato, ya sabes si es una mujer, si es un hombre, si es quien paga la cuenta, si es un invitado. Es muy gracioso cómo terminas leyendo el plato cuando vuelve a la cocina. Otra cosa interesante es en los restaurantes hoy en día, con toda esta era de la información, cuando tú tienes una reservación, tú prácticamente consigues Eso. toda la información del cliente, Uh entonces -huh. sabes quién es, sabes en dónde trabaja, qué tipo puedes conseguir hasta qué tipo de preferencias tiene Sí, y claro. luego se hace una base de datos que es muy interesante, pues eso te ayuda a ti a darle lo mejor al cliente. Y otra cosa, lo que tú dices del estrés, en una cocina, todo problema tiene que ser solucionado en menos de 2 minutos. Ese es el tiempo límite. Entonces, claro, es un estrés súper, Sí. súper importante que está ocurriendo Extremo. Sí. extremo. O sea, eso es en 2 minutos un proyecto, mientras Uh que un -huh. arquitecto lo tiene en 3 meses, en 6 meses. Lo revisa, lo rectifica. Uh Tú no -huh. tienes esa oportunidad, ¿no? Sí, Es una cosa estresante. sí, es una Muy cosa. perfeccionista tiene que ser. Así es. Daniel, tú sabes que chefs venezolanos y latinos talentosos hay muchos. Eso lo Sí, sabemos y lo sí. vemos naturalmente en muchos medios de comunicación y en revistas de gastronomía, pero no todos han tenido la oportunidad y la experiencia que, como tú, que has cosechado, la verdad, a lo largo de tu carrera, pues unos éxitos importantes. Como hemos dicho, has compartido fogones con los mejores cocineros del mundo en Europa, en Estados Unidos, hasta en Japón has tú tenido la Sí. oportunidad de trabajar. ¿A qué le atribuyes tú ese ascenso y el progreso de tu carrera? Te lo hago fácil. Yo lo que quiero preguntarte aquí, ¿qué distingue la labor de Daniel Chávez Bello como chef en cocina? ¿Cómo tú has evolucionado ahí y por qué? Bueno, primero, la pasión, la obsesión por hacer las cosas lo mejor que pueda en la cocina. La única forma de subir es hacer las cosas perfecto, o sea, de una forma eh, impecable. Lo segundo es no tener fronteras. Si yo quiero y yo quería ser un buen cocinero, yo tenía que viajar, tenía que conocer otras culturas, tenía que ver
cómo se cocinaba realmente el producto en el sitio de origen, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, yo soy experto en esto, yo aprendí esto. Para mí la única forma de aprenderlo era viajar y a veces viajar es difícil y muchas veces es un sacrificio. Y bueno, mi vida está llena de sacrificios y sacrificios que he hecho para alcanzar la cocina que quiero Ujú. y que me inspira, ¿no? Lo que tú dices, si tú quieres aprender a hacer cocina japonesa, sí, puedes aprender del 1 al 9 si lo haces en cualquier sitio y con un buen maestro, pero si quieres ir del 9 al 10, tienes que pasar un tiempito en Japón y entender cómo funciona esa cultura. Como sería para un Exacto. japonés conocer la cocina venezolana, ¿me entiendes? Tienes que ir a Ujú. Venezuela aprender un poco su cultura. Y bueno, moverte. Yo he estado trabajando en 8 o 9 países y bueno, ha sido un sacrificio, ha sido difícil. Una cosa que me caracteriza es que la mayoría de mis recetas son dibujos, porque ¿Cómo así? viajando y Claro, vas. bueno, es más fácil entender un dibujo que entender un párrafo, ¿no? Sobre todo cuando Ujú. tienes, imagínate, te vas a Japón y no hablas japonés y cuando llegas allá dices, bueno, hablamos en inglés o en francés. No, no, eso es muy complicado. No hablan francés, no hablan japonés. En algunos sitios sí, pero en algunos restaurantes no. Ujú. Y bueno, mira, lo más fácil es hacer un sketch, hacer un dibujo y dibujar, bueno, el proceso de preparación y es una forma graciosa de Sí. comunicarte. Luego ya empiezas un poco a tocar ciertas palabras que te ayudan. Pero sí, Y bueno, el tema del idioma ha sido aparte un añadido, ¿no? La oportunidad de sí. aprender varios idiomas. Daniel, y en todo esto, todo este, vamos a decirlo así, periplo, peregrinaje que has hecho por tantos fogones en el mundo, ¿dónde está Caracas y Venezuela ahí? O sea, está, bueno, está en ti, sin Está duda, aquí, está aquí, está está aquí, aquí. ya me Porque, respondiste. mira, anecdóticamente, yo tuve un café en Caracas, eh, en el centro comercial Recreo, fue un poco mis inicios, Ujú. pero no soy un cocinero que se identifique como experto de la cocina venezolana. Eso iba a Hay, preguntarte, sí. hay, hay mejores que yo, y lo digo con toda la humildad del mundo, pero bueno, lo hago también. ¿Haces hallacas, Yo Daniel? las he hecho, pero no es mi especialidad. Hay otras cocinas que he aprendido y me siento más cómodo, pero mira, pero bueno, la cocina venezolana la hago de forma casera. Ujú. Y sí, encuentro cosas pero sobre todo es el tema de los ingredientes. Conocer los ingredientes que Sí. conocí de niño en Venezuela es lo que más me ha ayudado a entender los El, olores, los sabores y el famoso enriquecer ají el dulce, paladar. la cosa del ají, por ejemplo. Una cosa muy curiosa, exacto, del ají Exacto. dulce. Mira, lo que te comentaba, lo de yo me acuerdo comer quinoa cuando tenía 5 años y eso no se conocía hasta hace poco. No. Ahora se puso de moda con las ensaladas y el valor nutricional de la quinoa. El flaxseed, el lino, la linaza, esos sabores tan particulares del papelón, esas cosas que caracterizan una cocina muy local, que cuando tú las mezclas con otros ingredientes y otras técnicas, llegas a unos niveles bastante Mm. elevados. ¿Sí? Ahora, Daniel, tú sabes que yo creo que hay mucho también de Venezuela en ti cuando expresas en la cocina y es a través del arroz, ¿no? Sí, sí, Te nombré ahí justamente el plato, el ingrediente, la comida estelar para ti, porque efectivamente tú eres sí, un hombre de arroz, ¿no? Que sí, tan bueno, noble, tan noble justamente el arroz y los venezolanos somos muy arroceros, ¿no? correcto. Sí, bueno, el arroz en general, mira, yo utilizo mucho el arroz. Trabajé muchos años en España y generé una buena relación con productores, con Ujú. muchas fincas de arroz. Trabajé en Japón, donde el arroz es el principal ingrediente de la cultura japonesa. Ujú. Y, y bueno, encontré lo que significaba el arroz y llevaba platos de España, los llevaba a Japón y de Japón los traía a España. Había un intercambio muy interesante. Terminé colaborando mucho con el arroz Illa de Río, que es un arroz del Delta del Ebro, y tengo una relación excelente.
Soy una persona que le encanta hacer un arroz, me encanta un arroz La caldoso, me encanta una paella, caldereta, Daniel. una paella, un arroz negro. O sea, sí, soy de arroces. Para mí el arroz es una de esas cosas que puede salvar el mundo, ¿no? Sí, sí, tú sabes, yo Y también. Ajá, una paella imagínate. significa fiesta, significa, Sí, ¿qué compartes tú más que una paella? ¿Me entiendes? señores, Eso y yo le voy a decir a los seguidores que yo tuve el privilegio y la fortuna de conocer a Daniel y cuando estuvimos en su local, que ya vamos a hablar sobre el proyecto Kobe Foods, que sobre eso también me parece interesante que conozcamos, y es que nada, nos recibió a un grupo de periodistas con una paella, que la verdad yo voy a decirlo, no es porque esté aquí en vivo con él, la mejor paella que yo me he comido ha sido hecha por este talentoso chef venezolano con quien estoy conversando hoy. Y a propósito de estos elogios y estas celebraciones de todas estas conquistas que tú has hecho, Daniel, porque efectivamente tú has recibido muchos reconocimientos importantes, ya lo hemos dicho desde el principio de esta transmisión, definitivamente eres un chef con estrellas Michelin, que dice, wow, hoy estamos hablando con un chef con estrellas Michelin, pero ¿qué valor le das tú a esos reconocimientos y qué han significado en tu carrera? Bueno, yo creo que todo reconocimiento es bueno. El verdadero chef, pienso yo, el mejor reconocimiento para el verdadero chef es cuando recibe el plato de vuelta y está limpiecito. Ahí es donde tú dices, mira, esa es la mejor estrella. La estrella es un gran reconocimiento. La estrella te aporta mucho estrés, te aporta mucha presión. Hay muchas guías, no solo la guía Michelin, hay otras guías muy Exacto. importantes. Yo dirigí el restaurante Bouley en Nueva York por 7 años. En esos 7 años, 2 años quedamos como restaurante número uno de toda América. Eso fue en el año 2015 y 2016. Ujú, En Alemania tuve la oportunidad de recibir un premio como Koch des Jahres, cocinero del año, en ujú, Hamburgo. Pero mira, el mejor reconocimiento es cuando alguien pide entrar a la cocina y saludarte y agradecer a todo el equipo. Hay muchos detalles humanos que para mí valen más que la estrella. La estrella es un gran reconocimiento, pero te la da un crítico. ujú, Y vuelvo al tema de las películas como Ratatouille, que es ujú, todo acerca de un crítico, ¿no? ujú, Pero no, cuando un niño entra a la cocina y tú ves que el niño se comió todo, y cuando yo te hablo de todo, bueno, le pusiste erizos, le pusiste cangrejos, le pusiste trufa, cualquier ingrediente que un niño usualmente no come, y ves que el niño se lo come y dice, bueno, es que ese plato está bordado. Ese es el sí, sí. verdadero reconocimiento. Sí, qué maravilla esa respuesta. Daniel, tú sabes muy bien que hay muchos restaurantes de mentiras, ¿no? Ah, sí, Sí, hay muchos restaurantes de mentira en Miami, por ejemplo, en Bogotá, en Buenos Aires, incluso en Caracas, recuerdo en su momento que había, bueno, sí, todo es divino, con una escenografía extraordinaria, una champañita, pero a la hora de la verdad, como decía un amigo gastrónomo, me decía, José, la clave está cuando llega el plato. Ahí claro, está, cuando llega el plato, ese es el restaurante. Porque lo demás, naturalmente importante, ya voy, naturalmente importante, el ambiente, incluso las condiciones del baño, que son elementos clave, incluso a la hora de claro, evaluar un restaurante, pero la cocina honesta, que realmente pueda, y como tú decías, que tú puedas realmente degustar un plato y ahí haya cocina. De manera que entonces correcto. me preguntaba alguien del equipo, le decía, por favor, pregúntale a Daniel, ¿cómo uno puede como identificar si efectivamente eso es un buen o un mal restaurante? Porque no es por las fotos del Instagram, las fotos cool que aparecen en el Sí. menú. Tú sabes que yo tengo un amigo que me decía, bueno, una muy buena manera de identificar un mal restaurante es el que dice, aquí hay cocina internacional. Agárrate, porque ahí te vas a encontrar cualquier cosa. ¿Tú qué dices? De todo. Mira, yo creo que el mejor restaurante es al que tú vas y meses después te acuerdas de un plato que comiste ahí. Claro. A mí, y eso es difícil. O sea, Sí, es yo te cierto. digo a ti, nómbrame un restaurante que fuiste el año pasado, hace un año, y tú me dices, tal restaurante. Yo te digo, ok, dime el plato que más te gustó. Y si tardas más de 10 minutos en contestar, mm, Mm, sí, 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 está no te buena impresionó eso, sí, mucho. sí, sí, eso que te impactó. Sí. Sí, normalmente te impactan mucho los postres porque es el último plato. Ujú.
es el último recuerdo que tú tienes en ese, como tú dices, en ese periplo, ¿no? Una cena, un menú de degustación. Cuando tú meses o años después todavía te acuerdas de un sabor, te acuerdas de un plato que te lleva a ese lugar, mira, ese lugar merece esa estrella, que es de la que hablamos. Sí. Daniel, ahora sí hagamos pues una transición a hoy, porque estás manejando un nuevo proyecto, una iniciativa justamente en El Doral, donde está concentrado buena parte de los migrantes venezolanos que hacen vida en Estados Unidos. Y allí en El Doral tienes un proyecto que abrió sus puertas hace poco, que es Kobe Foods. ¿Qué es Kobe Foods y cuál es su concepto, Daniel? Bueno, Kobe es un proyecto que se nos ocurrió a mi socio y a mí, y ahorita te introduzco a mi Ujú, socia. Eh, es una cocina, lo que se podría llamar soul food, es una cocina de corazón, una cocina donde se puede mezclar cosas que te han gustado de un restaurante, cosas que has creado que son tus bebés en la cocina, ujú, algo que te gusta como la mejor pizza que te comiste, eh, la cocina, la cocina de nosotros es prácticamente eso. Es un proyecto muy particular porque es muy humilde. Nosotros en ese proyecto lo que queremos es llevarlo mejor a un nivel accesible. O sea, nosotros o sea, Alexandra y yo en ese local lo que queremos es dar a conocer la comida que nos gusta, la ujú, comida de buen producto, la comida de buena sazón, de cualquier nivel. Nosotros hablamos de nivel Michelin, nivel internacional, nivel Nueva York, lo que quieras, pero en realidad es una cocina accesible para cualquier persona, donde tú puedes ir y con poco dinero puedes tener una experiencia. Es un sitio que para nosotros es un punto de partida para otros proyectos ujú, que estamos encaminando entre este año y el año que viene. Es un sitio sencillo, es un sitio donde tenemos un centro de producción importante, con todos los juguetitos, como decimos los chefs. O sea, ujú. tenemos una capacidad de producción muy grande. Podemos ofrecer un servicio de catering a gran escala. Pero tenemos un área de café donde te puedes sentar y puedes disfrutar de cantidad de cosas, desde productos de bakery como un plato bastante curioso, como decías tú, una paella, Ujú. que de hecho empezamos a hacer paellas los sábados a partir del sábado 13 de De mayo. mayo, sí, Correcto. Estás invitado sí, a sí, sí. comerte un arrocito No, negro o una paella bueno, conmigo yo ahí. voy a repetir, no, pero es que te tomo la palabra inmediato, porque de verdad voy de nuevo. La verdad que la paella que me presentó el señor Daniel Chávez Bello fue maravillosa. La verdad que tú me preguntabas, esa paella la recuerdo especialmente. Daniel, ahora en Kobe Foods, que está en el Doral, repito, Sí, eh, justamente yo me pregunto, bueno, ¿qué puede diferenciar Kobe Foods de otros locales en Miami o el Doral? Porque sabemos que hay muchísimos. Entonces, claro. digamos, cómo fundamentar es decir, bueno, yo voy al restaurante Michelin, yo le voy a decir el restaurante Michelin del Doral, pues sí tenemos estrellas Michelin en el Doral, y entonces, ¿qué distingue Kobe Food? ¿Qué podría hacer así para decir, mira, esta apuesta me gusta de Kobe, voy para allá? Sí, yo creo que la calidad del producto, el cariño que se le pone a lo que hacemos ahí, es un sitio que lo hemos hecho de una forma muy orgánica. O sea, no llegamos al Doral y montamos en el local más grande. Uh -huh. No, invertimos en la cocina. Y afuera, como te digo, tenemos un espacio bien agradable, pero no es un gran restaurante. Lo que es una gran cocina. Vamos a empezar por ahí. Esa cocina tiene una capacidad y tiene talento. Tengo un equipo excelente, o sea, Cristian Zuleika y mi socia Alexandra Uh -huh. bueno, número uno en todo lo que hacemos ahí. Y, y bueno, el tener esos pequeños guiños de las albóndigas de la abuela, el asado de la Uh -huh. tía, el bien me sabe y el tres leches de Alexandra, eso es lo que queremos hacer ahí. Como yo te hago una paella los sábados, como te consigues una salsa teriyaki increíble que, bueno, aprendí estando en Japón. Ese tipo de cosas creo que distinguen el producto de Kobe y Kobe como proyecto gastronómico. Y luego, bueno, Kobe es la plataforma que estamos utilizando y eso por la capacidad de producción que tenemos para un par de proyectos más bueno, que os anunciaré pronto. Uh -huh. Otro proyecto en este año y la idea es en enero, febrero,
estaremos abriendo un fine dining en el área de Miami también. Bueno, Daniel, ya para terminar, perdón, voy con una pregunta común, una pregunta clásica. ¿Cuál es tu plato preferido? ¿Qué come Daniel? Me quitaste la palabra de la boca hace 10 minutos. Yo, mira, yo una botella de vino, un buen queso, un buen pan, soy feliz. Pero soy un enamorado del arroz, como decía el artículo que leíste. Yo soy de arroces. Me gusta el arroz en general, o sea, una buena paella, un buen arroz es un plato que dice mucho. Y cualquier cosa que venga del mar. Soy un enamorado del mar, de la cocina del mar. Sí. Sí, bueno, señores, hemos conversado hoy con Daniel Chávez Bello, como hemos dicho, es un chef venezolano radicado en Estados Unidos, que nos ha contado su trayectoria y un orgullo venezolano, por eso ha compartido su historia y hemos querido conversar con él para que nos hable justamente de lo que ha sido realmente su prolífica carrera en el mundo de la gastronomía y presentarnos a Kobe Foods, que ya saben, está en el Doral. Pronto van a tener noticias porque justamente vamos a hacer transmisiones en vivo desde Kobe Food para poder ofrecer justamente en espacios agradables, y como muy bien lo dice Daniel, en una gran cocina, experiencias migratorias acompañada de buena comida y de buena cocina, de la mano de Daniel y su socia Alexandra, que también vamos a conocer pronto acá en estas cámaras. Bueno, Daniel, gracias por estos minutos, esperamos vernos pronto. Bueno, un saludo, pues, y gracias nuevamente. Gracias, José. Y bueno, pasar por COVID, lo más seguro es que Alexandra, mi socia y bueno, mi pareja, ella los tratará de la mejor forma y los atenderá como reyes. Por favor, gracias por la invitación. Un Bueno, saludo. un saludo, Daniel. Bueno, y ustedes, bueno, muchísimas gracias por haberse conectado y poder haber disfrutado justamente de esta entrevista hoy con Daniel Chávez Bello, un talentoso venezolano, cocinero, que está en Miami, en Doral, ofreciendo todos sus productos y su saber y experticia de la buena cocina. Nos vemos. Chao. Hasta luego, gracias.